Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, un privilegio de saludarles y gracias, Juan, por este gran honor de presentar a este siervo de Dios, Guillermo Taylor, y está acompañado de su querida esposa Ivonne. Conocimos a esta pareja cuando eran jovencitos y vinieron a Guatemala para ser misioneros y maestros ahí en Ceteca, y gracias a Dios por el privilegio enorme que nos concede de tenerles en esta mañana aquí en nuestra iglesia. Guillermo, ¿quieres pasar adelante? Se podrían decir una cantidad de cosas de Guillermo Taylor. Hombre inquieto, a sus 74 años sigue siendo todavía un hombre inquieto, un hombre dedicado al Señor, un excelente maestro. El domingo pasado yo les decía que fue uno de los hombres que empezó aquí en Guatemala a hablar un poco más abiertamente de la familia, de la sexualidad, de todos esos temas y también de las misiones. Si hay algo que debemos en una buena parte a Guillermo, recordamos aquella conferencia, fue el 82 o 84. Los dos ya estamos con buena la olvidadera, ¿verdad? Buena la memoria, pero una de las primeras conferencias ahí en el seminario, que fue algo que empezó a despertar más y más el interés en las misiones aquí en este querido país. Hay tantas anécdotas, aquí vemos varios que conocemos a Guillermo desde aquellos tiempos. ¿Cuántos le conocen desde aquellos tiempos? Levanten la mano. Hay un buen grupo y todos tendríamos muchas cosas que decir de Guillermo, pero sí podemos decir también un buen amigo, un hombre que es un expositor fiel de la palabra. Guillermo, qué privilegio de tenerle en nuestra iglesia, y lo tenemos aquí también a propósito gracias a los esfuerzos, a las gestiones de Carlitos López, nuestro hermano Carlitos, que sabía que venía en este tiempo para unas conferencias especiales ahí en el seminario donde ha estado predicando estos días. Entonces pudimos de esa forma, por medio de hermano Carlos, agarrarlo para tenerle aquí en la iglesia, y qué privilegio de tenerlo. Esperamos, va a venir algunas otras veces este año a Guatemala, a ver si es posible todavía tenerle alguna otra vez aquí entre nosotros. Guillermo me está pidiendo una cosa aquí, miren, que haga mención. Hace mucho tiempo, con el hermano Eugenio Campos y revisado también y agregadas algunas cosas también por Guillermo, se escribió este libro de clase, Las Misiones Mundiales. Ha sido revisado. ¿Cuándo fue la última revisión que le hicieron? El año pasado. Y aquí hay excelente información y enseñanza bíblica sobre las misiones transculturales. Si pasan por Ceteca o si pasan por la librería centroamericana, imagínense, ustedes pagarían por este librito 70 quetzales. Pero estos días ha estado en promoción ahí en el Ceteca y solo vale hoy, nada más hoy. Si mañana lo quieren ir a comprar a la librería, les costaría 70, pero hoy 25 quetzales. La mayoría de los ejemplares los vamos a dejar, pero ustedes pueden adquirir uno si los desean. Pero la mayoría de los ejemplares de este libro lo vamos a dejar para las capacitaciones que queremos tener en el futuro sobre misiones. Pero no queremos quitarles tampoco el privilegio de tenerlo ustedes si lo desean. Entonces, hermano Pedro Samuc, póngase de pie. Al final ahí en la puerta van a poder con Pedrito adquirirlo si lo desean. Y gracias, Guillermo, por haber traído una buena cantidad de ellos. Ahora sí, el tiempo, solo una cosa, es que esta mañana ha sido una mañana gloriosa. Yo no había visto a Abby interpretando para los sordos también, ¿verdad? Qué cosa tan linda. Yo me gocé esta mañana, pero más me gozo ver a Elías también. Póngase de pie, Elías. Salte, Elías. Ya está. Ya Elías anda sin muletas, todavía un poquito apoyado en el andador. Esperanza, hermana Esperanza, anda sin muletas. Ya póngase de pie, hermana Esperanza, usted también. Dedos altos. No vaya a dar. No. Ok, qué gusto ver cómo el Señor ha ido respondiendo las oraciones de su pueblo en la sanidad de ellos y otro montón de hermanos. Guillermo, ahora sí, tu tiempo. Bueno, lo cierto es que es primera vez que vengo aquí un domingo. En sus 25 años de existencia, nosotros hemos estado fuera del país ya 30. Y ustedes celebran 25, el camino son a 12, ahora en agosto celebra 40. Estaremos de regreso para esas fiestas. Y
de nuestra parte, Ivonne, tal vez te puedes poner de pie para que te miren, pero no te voy a obligar a que prediques. Pero me intriga que ustedes llamen al rector del CETECA Carlitos. No sé cómo tú le llamas en casa, mi cielo, mi amor, mi eternidad. El tema que me han entregado para hoy es un tema que yo llamo camisa de 11 varas. Porque el tema es, y ustedes tienen un papelito en el boletín atrás donde hay lugar para escribir. Entonces les voy a invitar que saquen ese boletín porque van a tener que escribir algunas cosas. El tema es la adoración trinitaria. Adoración trinitaria. Adorando al trino Dios. Ahora, no es casualidad que hoy en el calendario litúrgico cristiano, hoy es día de Pentecostés en ese calendario. Ahora, el problema es que nosotros como evangélicos del pueblo no crecimos con calendario litúrgico. Algunos tal vez crecieron en una familia católica y saben que hay un calendario religioso, pero los evangélicos pues supuestamente hemos superado esas cosas. La verdad es que hemos perdido sentido de historia. Y mucho de lo que hemos hecho como evangélicos ha sido en reacción. Si ellos lo hacen, nosotros no lo hacemos. Pero hoy este es un mensaje que nos hace pensar en las Escrituras y en la historia. Y Dios mediante aplicándolo, aterrizando para ver qué significa la adoración trinitaria en nuestro tiempo. Ahora, en el calendario litúrgico, liturgia solo significa orden de culto. Ustedes tienen una liturgia. Alguien podrá estar enfermo hoy en casa y sabe, bueno, a las 10:45 está comenzando a llegar la gente. A tal hora comienza la alabanza, a los 4 cantos se recoge la ofrenda, hay un saludo y después, bueno, los anuncios al inicio, una liturgia y termina con la prédica y algo posterior. Ese es un orden de culto y el culto se ordena. Esa es liturgia. Ahora, el año litúrgico solo significa que hay etapas o fechas o tiempos y nosotros más manejamos 2 de ellos, la Semana Santa y la Navidad. Pero no los vemos como eventos del año eclesiástico, el año cristiano. Tal vez debemos repensar esas cosas. En la historia de la iglesia antigua, en sus primeros 1000 años, no se celebraba la Navidad como una gran fiesta cristiana. Habían solo 2 fiestas grandes. La Semana Santa culminando con el día de resurrección y segundo, el día de Pentecostés, que se celebra hoy alrededor del mundo en iglesias evangélicas anglicanas como en otras de las grandes corrientes de la fe cristiana. ¿Qué se celebra el día de Pentecostés? En primer lugar, se celebra la venida del Espíritu y segundo, el nacimiento de la iglesia. Ese es hoy día. Cuando le contaba a Ivonne que me habían dado este tema hoy, me dice ella, no es casualidad que estés predicando sobre la Trinidad en el día de Pentecostés. Pero como yo crecí evangélico de América Latina, yo no muy sabía estas cosas del calendario y voy aprendiendo porque me casé con una
una mujer con una teología bastante fuerte y amplia. Se celebra la llegada del Espíritu, el inicio de la iglesia y el empoderamiento de la iglesia para cumplir la misión entregada por la comunidad de la Trinidad. Abran sus Biblias a un pasaje sumamente conocido, casi me da miedo porque lo conocen también, pero es Mateo 28, los últimos versículos. Nos vamos a basar en 3 pasajes. Voy a leer los pasajes como plataforma, estableciendo los cimientos, y después vamos a regresar y tal vez de lejos ver la historia del desarrollo del término y el concepto de la Trinidad, para después aterrizar este buen domingo en Guatemala para ver qué significa esto para nosotros. Primer pasaje, Mateo 28, el pasaje que conocemos con la gran comisión de Cristo, la de Mateo. Hay 5, uno al final de cada evangelio y uno al inicio del libro de los Hechos. Pero observen la referencia a la Trinidad en este pasaje. Comenzando con el 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando le vieron, adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues, o habiendo ido, o yendo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la referencia clara, nítida, entretejida, que llamaríamos la fórmula del bautismo, donde Jesús une las 3 personas de la Trinidad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos obviamente claras referencias a Dios el Creador, el Soberano. Dios como Padre, sí, pero no tanto. Es el soberano, es el Rey. Sus características de Padre las revela el Hijo en el Nuevo Testamento. Ahora, hay diversas menciones del Espíritu en el Antiguo Testamento. Entonces, un judío antiguo testamentario pues habrá crecido con un sentido de Yahweh, Jehová. La palabra viene del verbo ser, el que es, el que fue, el que es y será. Hay otras palabras que hablan del Dios creador y diversas menciones del Espíritu. Pero no aparece el Hijo en el Antiguo Testamento directamente. Aparece como el siervo sufriente de Isaías. Hay referencias que posteriormente en el libro de Daniel entendemos esto tiene que ver con este mismo siervo y se completa en la persona de Cristo. En la creación del universo, Dios dice: hagamos al hombre. Ese hagamos tiene 2 posibilidades. Uno, una referencia solapada, indirecta a la Trinidad, o es un plural que llamamos de majestad.
Pero hay una leve referencia. En este pasaje vemos que la comunidad trinitaria es comunidad comprometida con la misión del pueblo de Dios, que es misión de la comunidad trinitaria. El Dios trinitario a quien adoramos, servimos, es Dios en misión. Ahora pasemos a otro pasaje en Efesios 2. Efesios 2. Jesús nos da las palabras de la Gran Comisión alrededor del año 34, más o menos. No estamos seguros de la fecha, más o menos año 34. Estas palabras de Pablo fueron escritas más o menos en el año 60. Se ha establecido la iglesia, el Espíritu Santo ha venido en su plenitud y la iglesia se ha expandido, y Pablo escribe esta carta más o menos en el año 60. Voy a tomar solo unos 3 versículos en Efesios 2, 18 al 22, y verán la mención de las 3 personas de la Trinidad. Porque por medio de Él nos unió a los unos, tenemos nuestra entrada al Padre, ahí está el Padre, en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo ya la tercera persona de la Trinidad, miembro de la piedra angular, en quien, en Cristo, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso podría ser referencia a Dios Padre o a nuestro Señor Jesucristo. No es claro. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y porque menciona a Dios en el Espíritu, yo sospecho que la referencia al Señor es Cristo. Entonces aquí en 2 ocasiones tenemos a los 3 miembros de la comunidad juntos, cuyo papel es un papel entretejido. Ahora, si en Mateo 28 la comunidad trinitaria es comunidad en misión, aquí en este pasaje vemos que la comunidad trinitaria se compromete con la edificación de la comunidad de la iglesia. Ahora ya están pescando, y si quieren apuntar otra palabra, comunidad trinitaria, otra comunidad iglesia. Porque aquí tenemos varias metáforas, varias figuras literarias. Por ejemplo, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, nadie aquí en la iglesia es un refugiado político. O por decirlo de otra manera, en la iglesia todos tienen el mismo pasaporte. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en la iglesia de Éfeso, una iglesia en los tiempos que se funda la iglesia, en esa enorme ciudad de 200,000 habitantes, era la tercera ciudad en tamaño en el reino, en el Imperio Romano. La tercera. Estaba dominada y controlada políticamente por los romanos, religiosamente dominado por una serie de diversas religiones
algunas que habían venido del oriente por medio de refugiados, por medio de comerciantes, por medio de los que habían huido una situación política o económica o algún delito y se habían refugiado en la ciudad de Éfeso. Otros habían venido por razones económicas, estableciendo sus negocios, y había una fuerte comunidad judía. Pero en la iglesia, el factor nacionalidad disminuye su lugar porque la comunidad trinitaria es la comunidad que nivela. No es una batidora que nos termina como un montón de que sea algo todo molido. No, eso es más bien un estofado, es una sopa, es una ensalada, es un plato típico chapín que tiene un poco de todo y otros aditivos. Pero el asunto es que en la iglesia no habían extranjeros ni advenedizos. Otras metáforas de una iglesia o de una estructura. Las iglesias en los días de Pablo y esas primeras décadas no eran edificios como estos. Las iglesias se reunían en las casas. No es hasta el tercer, cuarto siglo que se construyen edificios formales para el culto cristiano. Ahora, la diosa Artemis en Éfeso tenía un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una estructura actualmente totalmente destruido, no lo han reconstruido, pero era un lugar donde se adoraba la diosa Artemis, y era una adoración, un espiritismo, un animismo, un demoniaquismo mezclado con ritos sexuales. Era una cosa terrible. En cambio, la iglesia es comunidad de la Trinidad. Ahora pasemos al año 95 y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1. Y en preparación para este intercambio con ustedes, o esta prédica, he descubierto tanto, porque les voy a confesar que yo no he predicado antes acerca de la comunidad trinitaria como lo estoy haciendo hoy. Estoy a ver cómo me sale. Me hace pensar, en el siglo XII había un fraile en Europa que se llamaba Elrico, que intentó predicar sobre la Trinidad y le salió mal, y tomó voto de silencio hasta que murió. Ojalá que no me salga tan mal. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, escrito más o menos entre 95 a 100 por el anciano apóstol Juan, escrito desde la cárcel en la isla de Patmos. Y a mí me encanta que Juan era, a su edad de 95 años de edad, era tanta amenaza al imperio romano que lo meten preso en una isla donde hay unas minas. Y yo no sé si el viejo tenía que trabajar las minas o qué, o tal vez los guardias decían, bueno, este loco judío cristiano, déjelo ahí que haga su cosita, pero que no se nos escape. El asunto es que Juan toma un viaje muy largo, se va al cielo. Y ahí es donde recibe sus revelaciones. Y en el cielo le dicen, escriba lo que escuchas y lo que ves. Eso hace y regresa. Y de contrabando, este libro de Apocalipsis sale de la isla, sale de la prisión,
y comienza a circular, en particular a las iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulos 2 y 3, comenzando con Éfeso. Éfeso era la ciudad principal de esas 7, era como la ciudad catedral evangélica, y es un círculo, es un circuito de las 7 iglesias, donde estuve yo justo hace 3 semanas. Por eso este pasaje me es bien fresco. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Los 3 miembros de la Trinidad. Juan, un trinitario. Este libro apocalíptico, profético, arranca con su base trinitaria. Ahora, si tuviéramos el tiempo, y se los dejo como una reflexión personal en el futuro, solo tracen con un marcador, tal vez de 3 colores, un rojo, un amarillo, un celeste, las veces que aparece Dios o Padre, las veces que aparece Jesús, Jesucristo, Señor Jesucristo, y las veces que aparece Espíritu o Espíritu Santo. Y van a ver que esos 3 nombres son los hilos principales y el diseño principal de este tejido que es el libro de Apocalipsis. Ahora, notaba anoche, muy tarde, cuando estaba haciendo mis últimas reflexiones, que al final de cada una de las cartas a las 7 iglesias reza de esta manera. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el que habla a las 7 iglesias es Jesús mismo. Pero Jesús dice a las 7 iglesias: pongan atención al Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? Ahora, les confieso, hermanos, que yo no había visto este detalle hasta hace poco, que Jesús apunta al Espíritu y dice: iglesia, oigan al Espíritu. Ahora, ¿qué dice el Espíritu? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al final es del mensaje de la iglesia de Esmirna, donde estuve yo por 10 días el mes pasado. El que tiene oído, dice Cristo, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu dice? El vencedor no sufrirá daño de muerte segunda. Una frase algo misteriosa, no la entiendo, se le dejo a sus pastores para que lo expliquen. A la iglesia de Pérgamo, en capítulo 2, 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. Bueno, no voy a leer las otras 4, pero no es curiosidad y no es juego de palabras que Cristo dice a las iglesias: pónganle atención al Espíritu. Ahora, 3 pasajes. ¿Están despiertos todavía? ¿Me siguen más o menos? Porque no quiero ser como el fraile Elrico, que tengo que tomar un voto de silencio el resto de mi vida, porque tengo mucho que hablar con mi esposa todavía. Mateo 28, la Trinidad es la comunidad enviadora, es la comunidad misionera. En Efesios, Dios, la Trinidad es la comunidad que construye la iglesia, no estructura, sino carne, sangre, hueso, espíritu, alma.
ser humano. Apocalipsis, el Espíritu que habla a las iglesias. Ahora voy a hacerme a un lado y regresar a hacer un poco de historia. Podría haber comenzado ahí, pero decidí pues a última hora basarme en las escrituras, porque ustedes aquí la palabra, la letra B significa buena gente. Iglesia buena gente, iglesia bíblica. Entonces aquí con mucho respeto. La Trinidad, voy a ser sincero, es un misterio. Pero no nos debe sorprender que es un misterio complicado. Porque si nuestro Dios fuera un Dios diseñado por el ser humano, tal vez con los nuevos sistemas de computación y los últimos chips y todo lo que se puede, si nosotros lo hubiéramos creado, dentro de 10 años ya sería una tecnología vieja. El Dios Trino siempre ha existido. El Dios Trino es un misterio, pero aquí viene el otro lado de la moneda. Es un misterio accesible. Y no solo eso, sino es un misterio personal. Yo fui creado, formado, nací en Costa Rica, acepté a Jesucristo en Costa Rica, en español. Me crié en lo que se llamaban las iglesias, pues ahora centroamericanas, y nuestra Trinidad era la siguiente: Padre, Hijo y Santas Escrituras. ¿Me siguen? Del Espíritu, eso lo hacen los hermanos pentecostales. Ahora, mis amigos dentro de la iglesia católica que después llegan el evangelio dicen: bueno, mira, Guillermo, si vos creciste con esa tu Trinidad inferior, la nuestra era el Padre, el Hijo y la bendita Virgen María. En la tradición de las corrientes grandes del cristianismo, las iglesias ortodoxas de Rusia, del Oriente, han enfatizado la persona del Padre. Las iglesias evangélicas han enfatizado, y las iglesias reformadas han enfatizado el papel del Hijo, y las iglesias pentecostales o carismáticas en gran sentido han enfatizado la persona del Espíritu. No voy a acusar a nadie de un entendimiento anémico. Lo único que quiero decir es que es en mis años de adulto que yo comienzo a descubrir la persona del Espíritu Santo en una manera más profunda, yo creo más bíblica, más dinámica, sin en lenguaje de mis hermanos: mira, Guillermo, sos uno de los nuestros, pero no sos un pentecostal certificado porque no has hablado en lenguas todavía. Y Dios me dijo: mira, Guillermo, no te voy a dar ningún otro don espiritual, cálmate, tranquilízate, porque tenés suficientes con que trabajar hasta que mueras. Si en el cielo te quiero dar otro, tranquilo. ¿Me esperás? Eso tiene que ver conmigo. ¿Me entiende? ¿Estamos? No estoy seguro. En las iglesias antiguas, internacionales, globales, ortodoxos, católicos, se enfatiza la persona, la obra del Padre. Las iglesias pentecostales, carismáticas, la persona, la presencia y el poder, el ya del Espíritu, un sentido de
de expectativa que Dios, el Espíritu, puede actuar en una manera soberana, sobrenatural. Y nosotros, pues los reformados y evangélicos, serenos, sana doctrina, el ministerio, la persona del Hijo, su vida, su muerte, su resurrección, el envío del Espíritu, y ahí. La invitación que les hago, y tal vez es una invitación que no tiene mucho sentido por algunos, pero sencillamente les invito a un peregrinaje hacia el entendimiento más amplio de la Trinidad como comunidad. Ahora, otra nota histórica, y les voy a enseñar una palabra que Elías y Anael sí van a entender y ustedes van a saber por qué, pero eso viene más tardecito. En el siglo III o IV de la iglesia primordialmente en lo que hoy sería Medio Oriente, el extremo occidental era Roma, el extremo era España, pero había una gran disputa, una gran discusión acerca del Hijo. Y dentro de la iglesia cristiana habían personas que enseñaban que el Hijo había sido creado después del Padre. En ese sentido no era igual al Padre. Una enseñanza que dice el Padre primero, después el Hijo, y en tercer lugar se crea el Espíritu. Y eso dividió a la iglesia. Y habían grandes líderes que para nosotros es sorpresa que estaban de esos dos bandos. Al fin se define el tema en el gran concilio de la iglesia en la ciudad de Nicea, que hoy ya no es ciudad, es una ruina, en el año 325. De ahí sale el credo de Nicea. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron creados en la iglesia católica? Levanten la mano. Ok, ustedes tal vez habrán recitado o rezado el credo de Nicea. ¿Cuántos lo recuerdan? Algunos católicos ni solo así. Nosotros los evangélicos ni sabemos que hay un credo de Nicea. Aún como dicen por ahí, aún más mal, más peor. Nosotros no conocemos la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque los católicos hacían eso. Y nosotros lo hacemos todo lo contrario. Y hemos perdido mucho. Ahora, no crean que yo me he hecho católico. Óigame, bueno, ¿y por qué cargas esa cruz? ¿Y qué? A mí me gusta la cruz. Rescatemos la cruz. Hace 3 semanas estaba en la gran mezquita azul en Estambul, habiendo previo visitado la Hagia Sofía, que había sido la catedral más grande del mundo, el edificio más grande del mundo, catedral ortodoxa, que en el siglo XIV, cuando cayó el imperio bizantino, el imperio otomano tomó poder y taparon todo el interior de ese enorme edificio, todos los tapices, todos los iconos, todos los cuadros, y eliminaron evidencia de que este edificio había sido cristiano y lo convirtieron en una mezquita. Es una blasfemia, ¿no? Cuando entré, mi espíritu se perturbó. No solo eso, sino por todo ese enorme edificio de todos 3 niveles, había un diseño arquitectónico como de una cuchara, como una cuchara, una base
y un vertical. Y yo los vi por docena, por todos lados, hasta que al fin una compañera nuestra me dijo: Guillermo, ¿sabes lo que es esto? Pues no tengo la más mínima idea. Esto era una cruz. Mira, a puro cincel quitaron el, ¿cómo se llama? El transversal, el horizontal. Eliminaron cruz. Y ahora es solo un vertical. Me puse bravo. ¿Por qué? Porque en el Islam Dios nunca permitiría que un profeta como Isa, mencionado en el Corán, sufriría una experiencia tan aterradora y terrible como crucifixión. Entonces, de antemano, Cristo no puede haber muerto en la cruz. Y si no hay muerte, tampoco hay ¿qué? No hay resurrección. Entonces, de un machetazo se van los dos. De ahí fuimos a ver la mezquita grande, la mezquita azul. El imam estaba predicando en turco. Yo me lo quedé viendo. Me estaba enseñando, obviamente, a los adoradores, a los musulmanes. Yo comencé a orar en su contra. Cuando de repente termina de predicar en turco y comienza a predicar en inglés, y me doy cuenta que está evangelizando. Está evangelizando a los centenares de turistas en inglés. Lo entiendo un poco, lo manejo un poco, me defiendo en inglés. Entonces puse atención. Y una de las frases que mencionó: el Islam es la religión pura, el Dios Alá, tal y tal y tal cosa Alá. Y uno de los distintivos del Islam, del único Dios verdadero Alá, es que ese Dios nunca tuvo hijos y nunca tuvo hijas. Con eso me lo quedé viendo. Y tenía yo la cruz aquí adentro, porque era mezquita. Y cuando él dijo eso, saqué mi crucecita, ¿dónde se me fue? Y comencé a caminar así. Sereno, ¿verdad? Solo dándole vuelta. ¿Qué estaba yo haciendo? Bueno, porque una pareja musulmana, yo vi que la esposa le dijo algo al esposo y me apuntó, y apuntó aquí. Cuando ella apuntó, yo hice así. Y después me fui. Me voy. Pero mi espíritu estaba tan perturbado, me enfermé en mis entrañas, y le dije a mis compañeros: voy a regresar a mi cuarto, no aguanto. No aguanto. Porque la Trinidad es una enseñanza única del cristianismo. No hay otra religión. Bueno, regresemos al tercer, cuarto siglo. Están tratando estos grandes líderes, obispos de las iglesias del Oriente, explicar la Trinidad. La discusión se arma en griego. Y crean la palabra pericoresis. Pericoresis. A ver todos, 1, 2 y 3. Pericoresis. Peri de periférico. Coresis de coreografía. Bueno, ¿y eso qué? La idea es que la Trinidad, en la Trinidad, donde hay igualdad, donde hay diferencia, pero todos son el mismo, no son tres dioses en uno, sino Dios en tres personas.
que la acción del Padre y del Hijo y de la Trinidad es como una danza celestial. Es una pericoresis, que a veces uno distingue, ahí está el Padre en esta danza cósmica divina, en este sector del escenario, y los dos otros miembros, de repente, pues ahí está el Hijo, y ahí viene el Espíritu, y nosotros tenemos esa experiencia. Hemos sentido el amor del Padre. Es algo que es inefable. Y nos damos cuenta del enorme precio que el Hijo pagó, y el Espíritu Santo nos da poder para ser victorioso en este mundo actual. Pero a veces uno no discierne, bueno, lo que pasó era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé, porque esta pericoresis, esta danza es tan rápida, es tan intensiva, es tan variada. Son como atletas, son como gimnastas, son como bailarines que pues de repente se fueron 3 volando y regresan, y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, esa es la pericoresis. Todos pericoresis. Peri alrededor la coreografía. Ahora, tal vez dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, no sé, ustedes tienen que decidir, es cosa de ustedes. Pero el asunto es sencillo. La Trinidad es un misterio complicado, pero la Trinidad es una comunidad accesible. Es comunidad misionera. El Padre envía el Hijo envía el Espíritu envía a la iglesia. Pero es una comunidad. Y si me permiten, un par de aplicaciones finales. La iglesia tiene que ser IBEC. Tiene que ser y tiene que estudiar para ver qué significa ser una comunidad trinitaria en Guatemala. Una comunidad donde la persona y el amor del Padre se manifiesta. Una comunidad donde la buena noticia del Hijo se conoce. Y una comunidad donde la persona, la presencia y el empoderamiento del Espíritu se experimenta sin caer en los extremos de un total negativismo o el otro. Segunda observación de aplicación. Nosotros en nuestra iglesia allá en Norteamérica nos hemos dado cuenta que muy pocas personas llegan el domingo y ahí aceptan a Cristo. No es porque no se predica a Cristo, sino yo siento, mis hermanos, es porque Dios en una manera nos está llamando a ver este proceso de llegar a Cristo de otra forma. Nosotros hemos observado, y no les estoy diciendo que porque allá se hace, lo tienen que hacer acá. Solo quiero que lo piensen, que la mayoría de las personas que están llegando a Cristo vienen por medio de la comunidad, las amistades, el intercambio interpersonal en los hogares, los grupos en los hogares. Y es allí donde creyentes que aman a los que no conocen a Cristo dicen, miramos, ¿por qué no nos acompañas este miércoles? Tenemos una cena, es un grupo, pues sí, es un grupo de mi iglesia, pero te va a caer bien, y es un grupo bien, bueno, pero no me estás llevando el domingo, ¿verdad? No, olvídate del domingo. Llegan el miércoles en la noche, y ese es el testimonio.
esto es lo que significa ser cristiano. Ustedes se llevan bien. Yo veo que aquí hay matrimonios que tienen 47 años de existencia. En mi familia hay una secuela de divorcios. Porque aquí veo diferentes clases sociales. Aquí veo solteros y casados. Esa es la comunidad trinitaria misionera. No tanto del templo, sino en el trabajo, en la cafetería, en los gimnasios, en los transmetros, en los encuentros al azar que nos vienen, que no son al azar. Este es el Dios que adoramos, bien complejo, en cuyo nombre operamos y cuya persona y comunidad trinitaria nos transforma y nos envía. Ahora, reconozco que esto hoy ha sido un plato fuerte. Pericoresis. ¿Desde cuándo aprendemos eso? La Trinidad en la historia. Hasta nos metieron el credo de Nicea. Bueno, si vamos a ser miembros de la comunidad trinitaria, si vamos a representar esa comunidad, nosotros tenemos que escuchar 7 veces lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a mis queridos hermanos y hermanas en el liderazgo de esta iglesia que Dios ha bendecido y protegido por 25 años, les invito a que se reúnan a orar y decir: ¿qué nos está diciendo el Espíritu? ¿Ya? Creo que debo orar. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu persona, por el empoderamiento que nos viene como evangélicos comprometidos con tu palabra, pero enamorados de esta Santa Trinidad misteriosa y compleja, accesible y personal que nos ha transformado. Que somos hijos del Padre por medio del Hijo, y el Espíritu ha sellado su obra en nosotros, y el Espíritu nos ha dotado de los dones que tú has dado a la iglesia, para bien de la iglesia, para impactar nuestro mundo. En el nombre de este Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.